Hola amigos, ¿cómo están? En este video les voy a enseñar y dar algunos tips para cómo hacer la parada de manos a fuerza. Para los que no saben qué es esto. Este es un elemento muy importante de la gimnasia porque te puede ayudar muchísimo con las posturas y también, por ejemplo, como las paradas de manos en barras o los endos en piso. Bueno, antes de comenzar, lo primero que tienen que hacer es calentar para que no se vayan a lastimar. Empieza calentando los brazos. Puedes hacer círculos para adelante, círculos para atrás, de lado y para arriba y para abajo. Luego mantén de lado así por 15 segundos y luego cambia al otro brazo. De ahí cambias a mantener pero por arriba y luego con el otro brazo. Recuerda que son 15 segundos cada posición. Es súper importante que para este ejercicio calientes súper bien las muñecas. Tienes que hacer esto por 1 minuto. Luego de que termines con este ejercicio, tienes que hacer como olitas con las manos así. Haz 30 segundos y luego círculos otros 30 segundos. Y lo puedes ir alternando. Y luego puedes hacer esto si quieres. El punto es que las calientes muy bien para que no te vayan a doler y no se te vayan a lastimar. Este estiramiento también es súper importante para la parada de manos a fuerza. Te recomiendo que lo hagas por 30 segundos de cada lado y por en medio. Eso te va a ayudar a que subas las caderas con más facilidad. Y luego de que hayas terminado con cada lado, te recomiendo que hagas estos molinitos lo más rápido que puedas, 15 repeticiones. Y luego para enfrente también 15 repeticiones. Después abre lo más que puedas en squat. Te vas para un lado e intentas mantener 30 segundos lo más abajo que puedas. Luego para el otro lado igual mantener 30 segundos. Y luego de que termines con los dos lados, presentas y vas para en medio. También 30 segundos mantener lo más abajo que puedas. No importa que no bajes tanto, lo que importa es intentarlo. Para que te sirva más este estiramiento, intenta mantener las manos al frente todo el tiempo. Luego junta las piernas y baja en carpa. No importa que no llegues hasta abajo, solo intenta tocar la punta de tus pies. Luego tocan estirar las puntas. Te tienes que poner de rodillas y echarte para atrás, pero luego tienes que intentar poner tus manos de frente de ti para que te estiren más los empeines. Hacer muchísima fuerza para que se te facilite más el ejercicio. Yo te recomiendo hacer esta posición de cucharita, mantenerla por 30 segundos. Luego haz plancha con los brazos, intenta mantenerla 1 minuto. Por último, este ejercicio la verdad no sé cómo se llame, pero te sirve muchísimo para la fuerza de espalda. El segundo paso es recargarte en la pared y ponerte de puntitas e ir subiendo poquito a poquito. Esto te ayudará a agarrar fuerza y a ir sintiendo el movimiento. Para el tercer paso necesitas una silla y lo que vas a hacer es ponerte de puntitas recargando los hombros hacia el frente de la pared subiendo poco a poco. Intenta nada más tocar la puntita de tus pies y subir con fuerza abdominal. Para el cuarto paso tienes que ponerte de cabeza para... Ok, un tip que les voy a dar es para cuando vayan a hacer paradas de cabeza no se hagan un chongo muy alto porque les va a calar horrible la cabeza y no van a poder hacerla, entonces mejor evítenlo. Bueno, ahora sí, para el cuarto paso van a hacer una parada de cabeza y van a hacer el mismo movimiento para la parada de manos a fuerza, pero con la cabeza. Esto se los facilitará muchísimo y esta es una buena manera de aprender a elevar las caderas. Pueden empezar haciéndolo recargándose en la pared y cuando ya sientas que lo dominaste ya te retiras de la pared y así lo intentas varias veces. El quinto paso es lo mismo que el pasado, solo que ahora sí usarás los brazos. Un tip es que al principio alejes las manos de la pared porque así es muchísimo más fácil y mientras vas agarrando la maña vas juntando las manos, pero te recomiendo que al principio las alejes de la pared. Otra cosa es que te tienes que recargar muchísimo en los hombros, para eso está la pared, para que te apoyes en ella. Y también intenta brincar lo menos posible. Un tip para cuando ya lo vas a hacer sin pared es ponerte calcetines y luego resbalarte hacia la parada de manos. Y este debe ser el resultado final.
Recuerden que lo tienen que practicar muchísimo todos los días. Obviamente no les va a salir a la primera, lo tienen que practicar muchísimo. Yo digo que si lo practican todos los días, en unos 2 meses ya les sale súper bien, porque este es un ejercicio de muchísima práctica y muchísima maña. No se desesperen, yo sé que sí les va a salir. Y antes de iniciar con el siguiente sorteo, quiero mandar muchísimos saludos a Paula Ariano, mi tocaya, y también a todas las niñas del gimnasio Mogurú, perdónenme si no lo sé pronunciar bien, hasta Malabo, Guinea Ecuatorial. Muchísimas gracias por ver mis videos, les mando un fuerte abrazo. Y también a Isabela, que me hizo este hermoso dibujo. Mil gracias, Isabela, te quedó increíble. Ahora sí, ya llegó la hora del sorteo. Para los que no saben, hace unas semanas hice un sorteo de un leotardo, que por cierto ya le llegó a Miriam. Les voy a dejar aquí el videito para que lo vean. Entonces, esta semana habrá otro sorteo de otro leotardo. Producción. Y el leotardo que se va a sortear va a ser este. Y lo único que tienen que hacer para participar es suscribirse a mi canal de YouTube y mandarme captura de pantalla a mi Instagram o a mi TikTok. Y listo. Y para las niñas que ya habían participado en el otro sorteo, siguen participando en este. Bueno, ese fue todo el video, espero que les haya gustado muchísimo. No olviden darle like y suscribirse. Hasta el próximo domingo. ¡Chao!